Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo con mucho respeto y cariño desde esta su casa, aquí en Chula Vista, California. Soy el pastor José Daniel Corte, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Y como siempre, hermanos, con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la comunión. La comunión. Mis hermanos amados, la palabra comunión está formada por dos palabras, común y unión. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos concedes el poder conectarnos, Señor, para meditar en tu bendita palabra. Pido, Señor, que el Espíritu Santo tome este tiempo y que seas tú el que nos guíe a toda tu verdad por medio del estudio de tu palabra. Que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Que podamos crecer espiritualmente, Señor, al considerar lo que tu palabra nos enseña acerca de la comunión. Muchas gracias, mi Señor, porque nos permites usar estos medios para seguir alcanzando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares de otros lugares, Padre Santo. Bendice esta plática y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo suplico, mi Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a considerar, como dije, este tema de la comunión. Y quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestra hermana Emma Osorio Díaz, que nos está viendo desde allá, desde la ciudad de Morelia. Muy bienvenida, Emita. Me da mucho gusto que te estés conectando al culto de nuestra iglesia cristiana bautista Jehová Sabaoth de aquí, de California, de Bonita. Hermanos, como dije, la palabra comunión está formada por dos palabras, común y unión. Es decir, la comunión es la unión común que los cristianos tenemos en Cristo Jesús. La unión común que los cristianos tenemos en Cristo Jesús. Comunión, mis hermanos, es entender que somos miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Es entender que somos miembros los unos de los otros y parte del mismo cuerpo espiritual al que ingresamos por medio del bautismo cristiano. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 19 y 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como sabemos, estas fueron prácticamente las últimas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, después de que resucitó y estuvo apareciéndose en diferentes lugares a los discípulos, los reunió, los llevó a este lugar y ascendió al cielo. Dice la Biblia que una nube le ocultó de sus ojos, pero antes les dijo claramente que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Así que el bautismo cristiano es el que nos identifica, mis hermanos, con el cuerpo de Cristo. Comunión viene del griego koinonía, que significa compañerismo, o como dicen nuestros hermanos norteamericanos, fellowship. Fellowship es el compañerismo, es, hermanos, el convivir, el estar juntos, el practicar juntos el amor, la fe en nuestro Señor Jesucristo, como un solo cuerpo que somos en Él. Dios nos hizo seres sociables y a todos nos encanta tener amigos, pasar tiempo con ellos, compartir nuestros triunfos y nuestros fracasos con ellos, con la seguridad de que seremos bien comprendidos en lugar de ser juzgados o condenados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, mis hermanos. En otras palabras, la comunión pues es la práctica del amor que el Señor derramó en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo en el momento que creímos en Él, que le entregamos nuestro corazón, que le entregamos nuestra vida. Otra palabra que nos puede ayudar a entender lo que es la comunión es la palabra familia. Familia. Porque en Cristo, mis hermanos, verdaderamente somos una familia, unidos por el vínculo más poderoso que existe, que es la sangre de Jesucristo derramada en el monte Calvario para nuestra salvación. Por eso Jesús nos enseñó a llamarnos hermanos. Somos hermanos los unos de los otros. Fíjense lo que dice en Mateo 23, 8 y 9. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así es, mis hermanos. Por eso yo les llamo a ustedes hermanos. Por eso ustedes me llaman hermano a mí, porque tenemos el mismo Padre celestial que es nuestro Dios. Somos hermanos e hijos de Dios, porque Él nos engendró espiritualmente cuando recibimos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como dice en San Juan el capítulo 1, del 11 al 13, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, hermanos, nos engendró como sus hijos espiritualmente en el momento que tú y yo creímos en nuestro amado Señor Jesucristo. Y desde entonces somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos los unos de los otros. En otras palabras, somos una familia espiritual, una familia en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos manda practicar la comunión en todas las formas posibles. En todas las formas posibles.
¿Cuáles son esas formas? ¿De qué formas podemos nosotros, hermanos, practicar la comunión de unos por otros, de unos con otros, perdón? Es decir, la coinonía, el compañerismo, el amor, vivir en familia. ¿Cómo podemos practicar la comunión? En primer lugar, mis hermanos, amándonos unos a otros, mis hermanos. En Juan 13, del 34 al 35, dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, practicando el amor de unos por otros, y un amor, como dice aquí, como Él nos amó, hermanos, un amor a la medida del amor de Cristo, de tener ese amor unos por otros. Hermanos, es como nosotros podemos practicar la comunión. Y aquí dice que esa va a ser la característica del verdadero cristiano. Dicen: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Juan el capítulo 15 y verso 12, Jesús nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este se puede decir que es el 11º mandamiento, mis hermanos, porque Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. Pero aparte de esos 10 mandamientos preciosos que Dios nos dio, hermanos, Jesús aumentó dice: este es un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. También en Juan 15, 17 lo vuelve a decir el Señor: esto os mando, que os améis unos a otros. Vean ustedes, en diferentes pasajes de la Biblia, el Señor Jesús dio mucho énfasis a este nuevo mandamiento, que debe ser la cualidad, la característica de los verdaderos hijos de Dios. En primera de Juan 3:16, la palabra de Dios añade: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vean ustedes, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso dice que debemos amar como Él nos amó. Él puso su vida por ti. Él puso su vida por mí. Él murió por ti. Él murió por mí. Y aquí dice que de la misma forma nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. En Romanos 12, 1 y 2 dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué menciono este pasaje, hermanos? Porque, hermanos amados, en este mundo, la corriente de este mundo no nos enseña a amar, hermanos. Más bien, en este mundo aprendemos a odiar, hermanos.
Aprendemos, hermanos, a criticar, aprendemos a destruir a los demás, mis amados hermanos. Aprendemos a pues aprovecharnos de los demás. Pero dice la Biblia que el Señor ha transformado nuestro entendimiento, lo ha renovado. Hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora los hijos de Dios vemos las cosas diferentes. Vemos que el odiar, hermanos, el criticar, el matar, hermanos, el destruir, no es el camino correcto, sino es el amor, hermanos, lo que debemos practicar. Y un amor a todos, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo, pues es el próximo, el que está cerca de nosotros. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser hasta un enemigo también. Y debemos amarlo como Cristo nos amó. Hermanos, dice la Biblia que aún siendo pecadores, Dios nos amó y dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces así nosotros debemos amar a los demás. Ahora, déjame preguntarte, mi hermano, déjame preguntarte, mi hermana, ¿cuánto amas a tus hermanos? Una buena forma de probar nuestro amor es la tolerancia. ¿Darías la vida por la persona que menos toleras? Hermanos, hoy día se habla mucho de la tolerancia. Yo no tolero a esta persona. Hermanos, el Señor te llama a amar. A ese que no toleras es al que más debes amar. A todo mundo debes amar como hijo de Dios. Y esa, como dije, es una forma muy buena y muy práctica, hermanos, de llevar a cabo la comunión unos con otros. Pero también hay otras formas como podemos, hermanos, practicar la comunión. Otra forma es perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. La historia del hijo perdido que está escrita en la Biblia es un excelente ejemplo de lo que debemos y podemos hacer. Algunos llaman a esta la parábola del hijo pródigo, hermanos. Pero realmente ese hijo no tuvo nada de pródigo. A lo mejor fue muy pródigo con sus amigos, pero no con su padre. El que fue pródigo fue el padre. Fue el padre. Porque él, hermanos, aún habiéndose gastado su dinero, ese hijo perdido, aún cuando lo gastó en una mala vida, con mujeres, con vino, y lo tiró a la basura, hermanos, ese padre lo recibió con los brazos abiertos, hermanos. Lo perdonó totalmente, le hizo una gran fiesta, ordenó que le pusieran vestido nuevo, un anillo en la mano, porque dijo, mi hijo era muerto y vive, se había perdido y ha sido encontrado. Y así es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios nos perdona. No importa hasta qué grado lleguemos, hermanos. No importa hasta qué grado de rebeldía lleguemos. El Señor siempre está con los brazos abiertos y siempre está listo a perdonarnos totalmente. Así que, hermanos, Dios nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos perdonar a los demás, mis hermanos. Pero no solamente amándonos y perdonándonos podemos practicar la comunión, también sirviéndonos por amor unos a otros. Y quizás el mejor ejemplo lo podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, en la ocasión cuando Él lavó los pies a sus discípulos, labor que era de la servidumbre,
Pero él, hermanos, se portó como un verdadero siervo. Él lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, hermanos, se puso una toalla, agarró un lebrillo con agua y empezó, hermanos, a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, que era la labor de la servidumbre. Pero él, siendo Dios, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, se puso a lavar los pies de los discípulos, al grado que Pedro, cuando se los iba a empezar a lavar, dijo: Señor, no, a mí nunca me vas a lavar los pies. Pedro lo consideraba como una humillación, que el Señor estaba humillándose de más al pretender lavarle los pies a él, que era un pecador. Hermanos, dice: no, a mí nunca me vas a lavar. Y Jesús le dijo: pues si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice: no, Señor, entonces no solo los pies, todo, báñame completo, todo. Porque Pedro quería, hermanos, servir al Señor Jesucristo. Y qué importante es que nosotros estemos dispuestos a servir a los demás en cualquier forma posible, mis amados hermanos. De esa forma podemos también practicar la comunión. En cuarto lugar, hermanos, llevando las cargas los unos de los otros. Así dice la Biblia, que llevemos las cargas los unos de los otros. Y quizás el mejor ejemplo es Simón de Cirene, cuando le ayudó al Señor Jesús a cargar su pesada cruz. Dice la Biblia que cuando le escupían, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido, dice, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y así, pues el Señor pudo descansar un poco en ese Vía Crucis, hermanos, porque mis hermanos, pues iba todo golpeado, latigado, derramando su sangre, porque ya le habían puesto la corona de espinas, hermanos. Iba pues prácticamente en una agonía tremenda, pero Simón de Cirene ahí estuvo listo a cargar la cruz y ayudarle al Señor a llevarla. Aquí dice que lo obligaron, hermanos, pero realmente en otros de los evangelios habla también, no solamente de que los soldados lo obligaron, pero que también fue su decisión de él, de, hermanos, ayudar al maestro. Y así eso es lo que debemos hacer, hermanos, ayudarnos en nuestras cargas, en nuestros problemas, en nuestras angustias, hermanos, en los trabajos difíciles que a veces nos toca hacer, ayudarnos unos a otros como miembros del mismo cuerpo. No dejar, hermanos, que el hermano sufra solo, no dejar que perezca, hermanos, sino darle la mano y levantarlo con todo nuestro corazón, hermanos. Como dice el himno, si a tu hermano ves caer, sé un héroe, dice, dale la mano, levántalo, ayúdale. Eso es lo que el Señor quiere, como Él lo hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo ahí en el mar, hermanos, que le dijo al Señor: Señor, sálvame. Y el Señor le dio la mano y lo sacó del agua, hermanos, porque Pedro perecía en medio de aquellas olas, mis amados hermanos. Otra de las formas que podemos usar para practicar la comunión es orando unos por otros. Orando unos por otros. Una buena forma de implementar y hacer crecer la comunión entre nosotros es estableciendo grupos, hermanos, en los que podamos convivir
y orar juntos, hermanos, para realizar tareas comunes. Por ejemplo, hay hermanos que forman grupos para hacer caravanas médicas misioneras. Hace poco salió una caravana médica misionera de aquí, de Ensenada, y fueron allá a Zacatecas. Entre ellas iba mi cuñada Rosita y mi sobrina Maritza. Fueron allá a hablarle a la gente, a dar consultas médicas, a darles comida. Y hermanos, ellos pudieron alcanzar a muchísima gente en la sierra de Zacatecas, donde es muy difícil llegar, donde el evangelio es ignorado totalmente y hasta es peligroso ir porque la gente no quiere nada con Dios. Pero ellos se arriesgaron y hicieron una gran labor en aquel lugar. ¡Qué hermoso testimonio! Hay otros que les gusta la música y que forman grupos. Entre ellos estoy yo. A mí me gusta formar grupos musicales, coros de niños, coros de jóvenes, grupos de música, de guitarras, de keyboard y de cantantes, y formar, hermanos, orquestas. Y bueno, mi hermano Juan, él forma orquestas ahí en las iglesias donde él participa, hermanos. Y hermanos, todo para honrar el nombre del Señor. A muchos nos gusta la música, que es una de las artes más bellas, quizás la más bella de las artes, hermanos, y que nos ayuda a expresar lo que queremos decirle a nuestro Dios. Y no solamente, hermanos, la música sirve para expresarnos con Dios, pero también para comunicar el mensaje del evangelio a la gente que nos escucha. Qué hermoso es poder usar la música. A otros les gustan los deportes, a otros, las mujeres, les gusta la cocina, a otros las reuniones sociales, los días de campo, los campamentos, las veladas literario-musicales, las buenas películas, las manualidades, la pintura, la escultura, la visita a museos, los viajes turísticos, los viajes misioneros, la repostería, etc. Ninguna actividad es mala si se realiza con una actitud correcta y como una parte del plan verdadero, que es tener comunión entre nosotros y con nuestro Dios. En las sociedades femeniles a veces se reúnen a tejer, se reúnen a hacer pasteles, se reúnen, hermanos, a hacer macramé y bueno, muchas actividades, pero realmente el propósito principal es estar juntas, las hermanas, practicar ese compañerismo precioso, practicar el amor, orar juntas, cantar himnos a Dios, hermanos. Y también, hermanos, exponer la palabra, especialmente a personas nuevas, porque este tipo de actividades anima a muchas personas nuevas a venir al grupo para aprender un poco de tejido, para aprender un poco de repostería, pero se aprovecha ese tiempo para también compartirles del Señor. Recuerdo a mi cuñada Rosita también, que allá en Ojos Negros ella estableció un desayunador porque visitando el pastor, las familias, se dio cuenta que muchos de los niños de allí, del lugar donde ellos ministraban, hermanos, se iban a la escuela sin desayunar. Todos los días se iban sin desayunar. Inclusive algunos hasta los tenían que regresar porque se desmayaban en la escuela. Hermanos, y entonces ahí puso Dios en el corazón de Rosita el empezar a hacer desayunos para los niños.
no solo los de la iglesia, de toda la comunidad, hermanos, y venían, cada vez empezó a crecer más y más y más el grupo, y Dios proveía para que Rosita preparara los desayunos a todos los niños. Después empezaron a venir también los jóvenes y los adultos para tomar su desayuno todos los días, hermanos. Dios era el que proveía porque se necesitaba mucho dinero para ese ministerio, pero Dios proveía todo, mis hermanos. Y el pastor aprovechaba que estaban ahí las familias de la comunidad desayunando para hablarles la palabra de Dios, hermanos. Y así se ganaron muchas almas para el reino de Dios, hermanos. Entonces, todo eso es la comunión, todo eso es el compañerismo que Dios quiere que tú y yo practiquemos. Mis hermanos, pero para tener comunión verdadera, necesitamos, como dice la Biblia, andar en la luz, andar en la luz. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa ser cristianos convertidos, hermanos. Significa ser personas salvas. Significa tener en nuestro corazón al Señor Jesucristo. Significa ser nuevas criaturas. Significa haber nacido de nuevo. Para tener esa comunión por cualquiera de las formas que mencioné, necesitamos andar en la luz, conocer al Señor. Y yo hoy quiero invitarte a ti, oyente, a ti que estás conectado, a que tú le entregues tu corazón a Dios. Tú también puedes practicar esa comunión. Tú también puedes llamar hermanos a los demás, pero necesitas la presencia de Cristo en tu corazón. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas decirle, Señor, creo en ti. Creo que tú moriste por mí. Yo quiero ser parte de tu familia. Yo quiero también disfrutar de esa comunión. Quiero experimentar el amor. Quiero aprender a perdonar. Quiero servir a los demás. Pero te necesito a ti, Señor. Entra a mi vida. Entra a mi corazón. Y hermanos, el Señor está listo. Dice la palabra que Él está llamando a la puerta. Y que si alguno oyere, hermanos, su voz y abriere la puerta, el Señor entrará a él y cenará con él y él con el Señor. El Señor está listo a hacerte parte de su familia. Necesitas abrirle tu corazón y decirle, Señor, creo en ti. Señor, quiero que entres a mi vida. Quiero que entres a mi corazón y que me dé la oportunidad de practicar esa comunión de la que el pastor ha hablado. Mis hermanos, si tú quieres abrirle tu corazón, déjame orar contigo. Dile al Señor, Padre mío, hoy he entendido que te necesito, que si quiero practicar el amor, la comunión perfecta y preciosa a la que tú llamas a los hombres, Señor, tengo que entregar mi vida a ti. Y yo quiero decirte que creo en ti, que te entrego mi vida, que te entrego mi corazón. Te pido que me perdones, Señor, y que me hagas parte de tu familia. Y de hoy en adelante quiero servirte con todo mi corazón y practicar la comunión con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, mis amados hermanos, quiero agradecerles de todo corazón que el día de hoy se hayan conectado, mis hermanos, a este culto de oración y estudio bíblico. Y en estos momentos, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por las necesidades, hermanos, de las personas, de los hermanos de la iglesia. Quiero darle la bienvenida a mi nieto Josadac Dael Corte, que se está conectando en estos momentos. Josadac, me da mucho gusto que te conectes al estudio bíblico, mijito. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas crecer siempre en el Señor y que llegues a ser un gran siervo de Dios, mijito Josadac. Muy bien, vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, venimos delante del trono de tu gracia para poner en tus manos las necesidades de las personas, Señor, de la iglesia. Tú conoces, Señor, cada vida, Padre Santo. Tú conoces cada familia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, visites a cada familia de la iglesia, a cada familia que se conecta a ese estudio bíblico, Señor. Y que, Padre, si hay problemas, si hay enfermedades, si hay necesidades, Señor, que tú suplas para todas esas necesidades, que tú pongas tu mano de sanidad y de poder para cada enfermo, Señor. Amén. Y que nos concedas el poder seguir sirviéndote con todo nuestro corazón. Amén. Quiero pedirte, Padre, también por la actividad del día de mañana, Señor, que vamos a acudir al banco diferentes personas de nuestra iglesia, Señor, para arreglar las cosas de la iglesia, Señor. De antemano te pido que tú vayas adelante de nosotros y que todo se pueda arreglar con facilidad. Así también te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están pasando por pruebas y tribulaciones, como nuestro hermano Alex Cardona, allá en Los Ángeles, Señor. Te pido que tú lo toques con tu poder, que tú le des la salud que él necesita. Señor, por nuestros hermanos de Ensenada, Padre Santo, te pido por la mamá de Perla, Señor, de Perla García, la esposa de tu siervo Jorge García, Señor, que está muy malita ya en el Seguro Social en Ensenada, Padre Santo. Te pido que tú la levantes de su enfermedad y que conteste las oraciones que se están haciendo por ella donde quiera, Padre Santo. Que bendigas a tu siervo y a su esposa Perla, Padre Santo, que puedan estar confiando y esperando en ti y en tus promesas, Padre Santo. Así también te doy muchas gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo José Daniel. Bendícelos ricamente, ayúdalos a seguir adelante, Señor, y a estar completamente bien de su salud. Por mi nuera Bianquelena también te pido grandemente, Señor, que tú la toques y la bendigas, Señor. Por mi hermana Angelina, que recientemente fue operada de su ojo, dale total salud, Padre Santo, que pueda, Señor, volver a ver bien, Padre, para que siga sirviéndote como es su anhelo, como es su más grande placer el hacerlo, Señor. Por mi hermana María Valdés y su familia, por sus hijas, por sus nietos, por toda la familia Valdés, Señor. Trae consuelo al corazón de nuestra hermana, porque todavía es muy reciente, Señor, la pérdida de nuestro amado hermano, el reverendo Valdés, Señor. Te pido que tú la llenes de amor, que la llenes de consuelo, igual que a mi hermana Cueva, Señor, que recientemente perdió a su esposo, el hermano Javier, Padre. Bendícela y también levántala, Señor, con poder. Gracias porque los hermanos Moreno regresaron con todo bien de allá de Yucatán, Señor, de Mérida.
Gracias, Señor, porque ya el domingo la hermana se reintegró a la alabanza del grupo. Te pido por la familia Márquez, por Rosy, Señor, por Linibet, su hija, por Luis, por su nieto, Oscar Elías. Señor, bendícelos a todos, Padre Santo, que puedan, Señor, crecer en ti y que puedan seguir sirviéndote como lo hacen en una forma hermosa, Señor. Te pido por los Salcido, Padre Celestial, que bendigas a Eleazar, Señor, que sufrió este accidente y está, Señor, con varias quebraduras en su cuerpo. Señor, permite que muy pronto se pueda restablecer su salud para que él siga adelante. Bendice también a Israel, que está lejos, Señor, allá en el Army. Padre Celestial, bendice a Michelle, que cumplió recientemente años y también se está preparando para ir a los Marines. Bendice así a cada una de las familias de la iglesia, Señor. Bendice a la hermana Maxwell, Señor, que ha estado enfermita, que ha estado triste porque, Señor, perdió a su madrecita y sus hijos han estado enfermos. Ten compasión de la hermana Gladys Maxwell, Señor, y permite que muy pronto ella pueda estar bien, Padre. Amén. Así también te pido, Señor, por mi cuñada Angelina, por mi cuñada Vicky, que siempre están, Señor, conectándose para ver los cultos de nuestra iglesia, por la familia de Anita. Dale consuelo a Anita, que también perdió a su esposo, a sus hijas y a su hijo David. Señor, bendícelos, dales el trabajo que necesitan allí en la Ciudad de México. Bendice también a mi hermano Juan Manuel, a su esposa Lucy, Señor, a sus hijos Juan Manuel y su familia, Señor, a Lucy y a su familia, esas preciosas niñas, esos preciosos nietos de Juan, los hijos de Juan Manuel y Sandra. Y así, Señor, te pido por los hijos de mi hermana Minerva, por mi hermana, también por mi hermano Jorge y su esposa y su hijo Jorge Mario, y por todos nuestros familiares y amigos, por todos nuestros hermanos en Cristo, de las iglesias de Baja California, de las iglesias del sur de California y de todo el mundo donde hay personas que te sirven y te aman. Señor, que podamos practicar la comunión que tú esperas que practiquemos unos y otros. Amén. Todo te lo pido humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Y pues si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo a la 1:45 desde Bonita, California, para tener nuestro culto dominical. Cuídense y buenas noches.